solo apellidos. Heredamos miedos, heredamos prejuicios, heredamos cadenas y se volvieron costumbres. Me enseñaron a obedecer mucho antes que preguntar, a bajar la cabeza primero y así mismo a pechugar. Me enseñaron que el respeto era parecido al temor, que obedecer era virtud y cuestionar era un error. Me dijeron, así es aquí donde naciste, como si el destino viniera escrito en la pared. Y nadie nota la prisión porque no tiene candados. Se volvió nuestra morada desde que fuimos educados. No nacimos así, nos enseñaron así. Nos dijeron que pensar, que sentir, que callar, que repetir. Y después nos preguntaron por qué vivimos divididos. Nos sembraron obediencia. ¿Cómo podremos ser libres? Al hombre le dieron un trono de competencia y soledad. Le dijeron, ve y conquista sin mostrar debilidad. A ellas les dieron flores con espinas escondidas. Le enseñaron a aguantar para salvar a la familia. Y cuando el daño acumulado terminó por explotar, todos culparon al incendio sin mirar quién puso el gas. Ahora vivimos enfrentados como equipos rivales, sin saber que las heridas fueron siempre nacimos así, nos enseñaron así. Nos dijeron que pensar, que sentir, que callar, que repetir. Y después nos preguntaron por qué vivimos divididos. Te encadenaron a un poste, pero esperan que despegues. Disfrazado de buena educación, racismo escondido detrás de la pronunciación, superioridad vestida de modales elegantes, desprecio maquillado con sonrisas importantes. El barrio donde naciste, la ropa que llevas puesta, el tono de tu voz, la escuela que te educa, todo se convierte en juicio, todo se convierte en valor, pero no nos damos cuenta que de ahí viene el rencor. ¿Qué pasaría si te pudieras liberar? ¿Cómo sería tu vida si aprendieras a volar? Sin las máscaras, sin los títulos, sin los géneros, sin los símbolos, sin la necesidad constante de demostrar que vales más. No culpemos más al hombre y tampoco la mujer. Fue el sistema al que venimos. Vale la pena entender que no nacimos así, nos entrenaron así. Generación tras generación aprendiendo a sobrevivir. Pero aún queda una pregunta que nadie puede responder. ¿Quién serías hoy si te hubieran dejado ser la conquista más
cuando el conquistado comienza a defender la cadena.